Hoy me desperté con ganas de escribirle una canción a Schopenhauer, a Schopenhauer. No era gran filósofo ni gran cosa, pero sin razón era inleíble. Pero vamos por la onda. ¡Ay! La justicia eterna se sustrae a la mirada inmersa en el conocimiento guiado por el principio de razón, en el principio de individuación. Esta la echa de menos totalmente, a no ser que la salve mediante ficciones. Ve que el malvado, tras cometer toda clase de delitos y crueldades, vive alegre y abandona el mundo sin ser contrariado. Ve al oprimido arrastrar hasta el final una vida plagada de sufrimiento sin que se le presente un vengador, alguien que lo compense. Pero la justicia eterna solo la comprenderá quien se eleve por encima de aquel conocimiento que avanza al hilo del principio de razón, que está ligado a las cosas individuales. Quien traspase el principio de individuación y se percate de que las formas del fenómeno no convienen a la cosa en sí, será el único que pueda entender la verdadera esencia de la virtud. Así pues, al que ha alcanzado ese conocimiento, le resultará claro que, dado que la voluntad es el en sí de todo fenómeno, el tormento infligido a los demás y el sufrido por uno mismo, la maldad y el mal, afectan siempre a uno y el mismo ser. Si bien los fenómenos en los que se presente lo uno y lo otro existan como individuos totalmente distintos e incluso estén separados por tiempos y espacios alejados. Este comprende que la diversidad entre el que inflige el sufrimiento y el que lo ha de soportar es mero fenómeno y no afecta a la cosa en sí, que es la voluntad que vive en ambos y que aquí, engañada por el conocimiento ligado a su servicio, no se conoce a sí misma. Pretendiendo incrementar el placer en uno de sus fenómenos, causa gran sufrimiento en el otro, y así, en un violento afán, clava los dientes en su propia carne sin saber que no hace nunca más que herirse a sí misma, revelando de ese modo, por medio de la individuación, el conflicto consigo misma que lleva en su propio seno. El atormentador y el atormentado son el mismo. Aquel se equivoca al creer que no participa del tormento y éste al creer que no participa de la culpa. Si ambos abrieran los ojos, el que inflige el sufrimiento sabría que él vive en todo lo que en el ancho mundo sufre tormento. Si estuviera dotado de razón, en vano meditaría por qué fue llamado a la existencia para soportar tan grande sufrimiento sin saber cuál es su culpa. El atormentado comprendería que todos los actos malvados que se cometieron alguna vez en este mundo, nacen de aquella voluntad que constituye también su esencia, que se manifiesta también en él, y vería que a través de ese fenómeno y su afirmación, él ha asumido todos los sufrimientos que nacen de tal voluntad, y los soporta con razón mientras siga siendo esa voluntad. El vivo conocimiento de la justicia eterna, del brazo de la balanza que une inseparablemente el mal de culpa con el mal de pena, exige una total elevación sobre la individualidad y el principio de su posibilidad. Por eso permanece siempre inaccesible a la mayoría de los hombres, al igual que el conocimiento claro y puro de la esencia de toda virtud. Básicamente lo que quiero decir es que Schopenhauer va por el camino opuesto al solipsismo, en el sentido de que si vos te pones a pensar, el solipsismo es lo más imbécil que hay y tuvo que haber sido creación de un francés, obviamente, como todos los grandes errores intelectuales del siglo, que en realidad de toda la historia de Occidente, son todo responsabilidad de los franceses y de esos alemanes que no son alemanes como Marx y Freud. Pero básicamente mientras el solipsismo dice
solamente puedo estar seguro de que yo existo porque bla bla bla, y toda una construcción de mi mente, primacía del yo sobre lo demás, en un sentido realmente radical. Schopenhauer dice, en realidad, sí, hay algo que comulgo con Schopenhauer, es que al igual que Kant, que a diferencia de Kant, ve a la base del ser como algo totalmente unificado e indiferenciable, porque Kant si bien se regastó en hacer esas 12 categorías del saber, también detalladas y también dilucidadas, no se da cuenta de una cosa, que es que al presuponer que los docentes tienen una existencia fenoménica y a su vez una existencia numénica, es que, y digamos que vos para contar necesitas del lenguaje y entonces, más allá del fenómeno, no pueden haber números. Así que sin fenomenología no hay diferenciación entre el uno o el otro. Después también otra cosa que me gusta es que a diferencia de los filósofos de la escuela de Jena, que ya dan como a priori al espíritu o a la conciencia la capacidad de reflexión y le atribuyen esa esencia al ser absoluto, Schopenhauer va al revés y pone la conciencia reflexiva como el límite último de la existencia. Y en el núcleo duro no habría otra cosa más que voluntad. Cosa que en realidad, si te pones a pensar, tiene mucho más sentido que pensar que la existencia, todo esto que ves acá, es el planeamiento bien codificado y matemáticamente preciso del gran Brahma, del Pachacama, de Dios Todopoderoso.